Bien, vamos a resolver un ejercicio de dinámica, ya pero con fuerzas de rozamiento, ¿está bien? Vamos a ver que también son ejercicios muy similares a lo que es en estática, ¿está bien? Dice el ejercicio lo siguiente: determine la aceleración del sistema, ¿ya? Ahorita va a aparecer el gráfico, ahí está. Considerando, inciso A, una superficie lisa. Inciso B, si el coeficiente de rozamiento es 0,4. ¿Está bien? Y aquí tenemos un sistema conformado por un bloque y que está sobre una superficie inclinada, ¿verdad? Tenemos que ese bloquecito es de 50 kilogramos. Hay una fuerza F que lo está jalando horizontalmente, ¿no? Horizontalmente de 30 newton. Y la superficie inclinada está a un ángulo de 50 grados. ¿Ya? Bien. Si recordamos un poquito cómo resolvíamos problemas de estática con superficies inclinadas, tenemos que recordar que tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Eje X y eje Y, pero haciendo coincidir el eje X con la superficie de contacto, ¿no? Sería más o menos este, ¿no? Si lo pusiéramos así, de esta forma, no sería lo conveniente porque tendríamos varias fuerzas, como por ejemplo los pesos en distintos lados, la sección normal tendríamos un lado, ¿no? El rozamiento incluso al otro lado. Entonces no nos conviene, ¿no? No nos conviene, perdón, no nos conviene, sino nos conviene inclinarlo, ¿ven? Fíjense que el eje X está coincidiendo con la superficie de contacto, ¿no? La superficie inclinada. Bien, entonces, en este diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar todas las fuerzas que implican en el sistema. Ya, primero para el inciso A, una superficie lisa. ¿Qué significa una superficie lisa? Pues que no tiene rozamiento, ¿está bien? Que no tiene fuerza de rozamiento. Bien, coloquemos entonces las fuerzas que existen en este sistema, ¿no? A ver, primero la fuerza F, ¿no? Esta fuerza F que está yendo horizontalmente y hacia la derecha, ahí está, la fuerza F horizontalmente y hacia la derecha, y también hay una fuerza más, ¿no? La fuerza del bloquecito, y esa fuerza que se llama es la fuerza peso. Y el peso siempre hacia abajo. ¿Está bien? El peso siempre hacia abajo. Bien, ¿qué otra fuerza más tenemos? Pues tenemos superficie de contacto. Cuando hay contacto, ¿qué cosa existe? Pues una reacción, y esa reacción se llama normal. ¿Está bien? Ahora, si vemos, tenemos dos vectores, ¿no? Dos vectores, que es la fuerza F y el peso, que que no están sobre los ejes, ¿no? Más adelante vamos a hacer el sumatorio de fuerzas en algún eje, pero vemos que la fuerza F y el peso no están sobre los ejes. Entonces, esto supone que estos dos vectores tienen que tener un ángulo, ¿está bien? Un ángulo. ¿Y qué ángulo va a ser? A ver, fíjense acá. Aquí lo voy a copiar esto, ¿ya? ¿Cómo hemos hecho girar el sistema de ejes coordenados? El sistema de ejes coordenados natural era así, ¿verdad? Era así, era recto, ahí está, recto. Y lo hemos hecho girar de esta forma, ¿no? Lo hemos hecho girar de esta forma, ¿verdad? Entonces, fíjense dónde está girando. Primero para la fuerza F. Estará girando, a ver, está girando justamente, ¿no? A ver, lo vamos a mostrar. Está girando justamente por esta parte, ¿verdad? Justamente por esta parte. Ah, ¿y cuánto está girando por ese lado? ¿Cuánto está girando por ese lado? A ver si yo agarro mi sistema de ejes coordenados. ¿Cuánto está girando? Ah, pues está girando los 50 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a encontrar el ángulo? ¿Dónde se va a ubicar el ángulo? Pues el ángulo se va a ubicar justamente ahí, ¿verdad? El ángulo de 50 grados. Eso para el vector F. Para el vector peso, a ver, si lo estamos haciendo girar, estaba así, lo hemos hecho girar así. ¿En qué parte va a estar en el ángulo? Pues va a estar justamente en esta parte, ¿no?
Eso ya les había explicado en clases. Em, si quieren, pueden hacer el me quiere, no me quiere también. Es básicamente lo mismo, ¿no? Pero en esta parte es más fácil hacerlo girar, hacer rotar los ejes, ¿no? Y ahí tenemos los ángulos. Bien, una vez que hemos colocado los ángulos, pues colocamos, como estamos en dinámica, colocamos la aceleración. A ver, nos fijamos en el gráfico. En el gráfico, ¿dónde es más probable que este bloquecito se mueva? ¿Hacia dónde se va a mover? Obviamente se va a mover hacia abajo, ¿no? Va a bajar por la colina, va a bajar por esta superficie inclinada y es menos probable que se vaya hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, con una flecha distinta a los vectores, voy a colocar que la aceleración está yendo en este sentido, en el sentido del eje X. Y todos los vectores que vayan apuntando al mismo sentido de la aceleración van a ser positivos. ¿Está bien? Si es que la aceleración estuviese apuntando al otro lado, a este lado, digamos, todos los vectores que apunten a ese lado vendrían a ser positivos. ¿Está bien? Eso, eso es quizá algo distinto de estática, porque en estática que hacíamos todo era igual a cero, no había ningún problema, ¿no? Bien. Eh, Luego hacemos la sumatoria de fuerzas. Ya que hemos colocado todas las fuerzas, si se fijan, no hay tensiones, no hay ninguna otra fuerza más, solamente está la fuerza de 30 newton. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Sumatoria de fuerzas, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Está bien? A la masa del bloque. ¿Está bien? Cuando realicemos con dos bloquecitos, vamos a ver que van a ser distintos, va a ser muy distinto. ¿Está bien? Pero aquí solamente hay un bloque y va a ser la masa del bloque. ¿Está bien? La masa de este bloque. ¿Ya? Porque estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque se está moviendo en el eje X, la aceleración está en el eje X. Por lo tanto, en el eje X, masa por aceleración. Mientras tanto que en el eje Y vamos a considerar que es cero. ¿Está bien? Porque en el eje Y no se está moviendo, más al contrario, se está moviendo en el eje X, está moviéndose más o menos así, ¿verdad? Más o menos está tomando este rumbo, ¿no? Entonces, en el eje Y no se está moviendo para nada, está siendo estático en el eje Y, por lo tanto, igual a cero. ¿Está bien? Ahora, realizamos la sumatoria, ¿ya? Realizamos la sumatoria. Todos los vectores que apuntan hacia la aceleración o en el mismo sentido, positivos. Los que no, negativos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vectores apuntan pues al mismo sentido que la aceleración? Fíjense que que hemos colocado los ángulos, ¿no? Y que ya sabemos descomponerlos, ¿verdad? Aquí está la fuerza F. Si yo quiero descomponerlo, pues lo jalo hacia el eje X. Y fíjense, voy a tener fuerza en X, ¿no? Y voy a tener también fuerza en Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué vector va a estar en el eje X? Pues la fuerza en X, ¿no? ¿Qué otro vector más tenemos? Aquí el peso también, ¿no? El peso también tenemos que eh, descomponerlo. Vamos a tener un vector que es para peso aquí en X y un vector que es para peso aquí en Y, ¿no? Entonces vamos a tener fuerza F en X y el peso en X también. Entonces, ahí está. Fuerza F en X, positivo porque está apuntando en el mismo sentido de la aceleración. Fíjense, si yo lo muevo hasta ahí, ¿verdad? Está en el mismo sentido que la aceleración. Y el peso en X también está en el mismo sentido de la aceleración. Por lo tanto, sumas. ¿Está bien? Fuerza en X, peso en X. Esto es igual a la masa por aceleración. Eso de la sumatoria de fuerzas, ¿no? Mientras que en el eje Y tenemos que sumar todas las fuerzas que están en ese eje, ¿no? Em, todos los que apunten hacia arriba, positivos, los que apunten hacia abajo los consideramos negativos, ¿ya? Eso por conveniencia, ¿ya? Como la aceleración está en el eje Y, pues no hay ninguna restricción que nos diga que tiene que estar hacia abajo positivo, digamos, ¿no? Eh, por conveniencia, hacia arriba positivo, ¿está bien?
¿Quiénes están hacia arriba? El vector normal, ¿no? La reacción normal. Y también tenemos aquí a un vector que se llama peso en Y. Además que también tenemos una fuerza llamada F, pero en Y, ¿no? Entonces aquí tenemos que dibujar, bueno, tenemos que escribir esos tres vectores, ¿no? Un ratito, ay, no, algo se movió por acá. Listo, a ver, ahí está. Ahí está. El vector normal positivo, el vector peso en Y negativo, que está apuntando hacia abajo, y el vector fuerza en Y positivo, ¿por qué está apuntando hacia arriba? Y esto igual a 0. Ven, algo se movió ahí. Listo. Eh, ahora, ya que tenemos estas sumatorias, veremos qué nos pide el ejercicio, ¿no? Una vez de hacer las sumatorias en estática que hacíamos, pues era ver qué nos pedía el ejercicio. Y el ejercicio nos pide, ¿qué cosa? La aceleración del sistema, ¿no? Entonces, ¿en qué ecuación tenemos la aceleración? En la ecuación 1 sí tenemos la aceleración, ¿no? Aquí está la aceleración, podemos despejar. Mientras que en la ecuación 2 no tenemos aceleración, por lo tanto, no es necesario despejarla, ¿no? Em, entonces, de la ecuación 1, vamos a despejar la aceleración. Ahí está. Esta era la ecuación 1, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación tenemos que despejar la aceleración. Pero antes de despejarla, vamos a reemplazar la fuerza en X con su valor. ¿Está bien? Porque no tenemos fuerza en X, solo tenemos una fuerza. Pero ¿qué vendría a ser fuerza en X? Fíjense. Si yo descompongo, ¿no ve que lo jale hacia el eje X? Recorre todo el ángulo. Cuando recorre todo el ángulo, ¿qué función cumple? Hemos dicho, función coseno, ¿verdad? Entonces, fuerza en X vendría a ser fuerza F por el coseno del ángulo. El ángulo es 50, por el coseno de 50. Para el peso, fíjense el peso, lo jalo hacia el eje X y no está recorriendo el ángulo que nos marca la figura, ¿no? No está recorriendo alfa, fíjense. Entonces, ¿qué función va a cumplir? Va a cumplir la función seno. Entonces tengo ahí fuerza en X, fuerza F por el coseno de 50, más el peso en X, que vendría a ser peso por el seno de 50. Y esto sería igual a la masa por aceleración. Listo. Un concepto más, ¿no? El peso, ¿a qué es igual? El peso vendría a ser masa por gravedad. Ya, ustedes ya lo pueden hacer directamente. El peso es masa por gravedad. Listo, ahora sí podemos despejar, ¿ya? Despejemos entonces la aceleración. Despejando la aceleración, la masa que está multiplicando, pues va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Y nos va a quedar esta ecuación, ¿no? Todo lo mismo arriba, solamente que la masa vendría a dividir. ¿Está bien? Eh, Damos la vuelta a esta ecuación para que se vea mejor, ¿no? Para que se vea mejor y despejamos la aceleración, ¿no? La aceleración en el primer miembro y lo demás en el segundo. Solamente hemos dado la vuelta, ¿ya? Em, Reemplazamos los datos, ahí está. La aceleración va a ser entonces fuerza F. La fuerza F, ¿cuánto era? Era 30 newton. Ahí está, 30 newton por coseno de 50. Más la masa. ¿Cuánto era la masa del objeto? 50 kilogramos. Más 50 por gravedad 9,81 por 50 sobre la masa. La masa era 50 kilogramos, ¿verdad? Bien, ya que hemos reemplazado, pues lo único que nos queda hacer es utilizar la calculadora, ¿no? Eh, si colocamos todo esto en la calculadora, ahí está. Colocando todo esto en la calculadora vamos a tener lo siguiente. Línea de fracción, arriba 30 por coseno de 50. Cerramos el paréntesis, ¿no? Muy importante eso porque la calculadora nos abre siempre alguna función trigonométrica con paréntesis. Más 50 por 9,81. Muy bien, ya alguien en el chat puso el resultado.
Creo que sí es ese. A ver, veremos, comprobaremos. Por el seno de 50, ¿no? Cerramos el paréntesis, le damos abajo, sobre 50, le damos igual, 7,90. Muy bien, ¿sí? Alguien ya está utilizando muy bien su calculadora, felicidades. La aceleración 7,90 o 7,9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Pero ojo, este solamente es el inciso A. ¿Por qué el inciso A? Porque hemos considerado una superficie lisa. ¿Qué pasaba cuando considerábamos el coeficiente de rozamiento? Pues cuando consideramos el coeficiente de rozamiento, existe una fuerza que es contraria al movimiento. ¿Y esa fuerza cuál es? La fuerza de rozamiento. Y vamos a ver que con la fuerza de rozamiento, ¿qué se llama? Em, el valor de la aceleración va a ser menor. ¿Está bien? Resolveremos el inciso B, que es como nos resulta. Bien, ahí está. Ahí, ¿qué estoy diciendo? Para el inciso B, a ver, volveremos al gráfico, ¿está bien? Volveremos al gráfico. Aquí está el gráfico, ¿no? Si consideramos la fuerza de rozamiento, vamos a tener que considerar, perdón, si consideramos el coeficiente de rozamiento, vamos a considerar la fuerza de rozamiento, que es este vectorcito que está con verde, ¿no? Y ese vectorcito está en sentido contrario del movimiento. Ya habíamos visto que en nuestro diagrama de cuerpo libre teníamos que la aceleración venía a estar en este sentido, ¿verdad? La aceleración iba a ser, o el movimiento iba a ser en este sentido, iba a bajar por la colina. Por lo tanto, el vector fuerza de rozamiento va a estar en sentido contrario de ese movimiento. ¿Está bien? Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser similar al anterior, solo que con un nuevo vector. Ahí está. Solamente con este nuevo vector que se llama fuerza de rozamiento. Cosa que en el anterior inciso no existía la fuerza de rozamiento porque era una superficie lisa. Ahora, cuando nos dice que es una superficie con coeficiente de rozamiento, tenemos que considerar la fricción o fuerza de rozamiento. ¿Está bien? O sea, todo es lo mismo, ya todo es lo mismo, solamente que se aumenta esta fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza ya está, el peso también, todo lo mismo, excepto la fuerza de rozamiento. Bien, ahora hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿no? Eh, como se están moviendo en el eje X, ¿no? En el eje X, la sumatoria de fuerzas aquí va a ser igual a masa por aceleración, esta aceleración de acá, ¿no? Y la masa del objeto. Mientras que en el eje Y, como no se está moviendo en el eje Y, vendría a ser solamente la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no? Y realizamos pues su sumatoria. ¿Cómo realizábamos la sumatoria? Pues todos los vectores que estén apuntando en el mismo sentido que la aceleración, positivos, mientras que los demás, negativos, ¿no? Los que apuntan en sentido contrario. Y en el gráfico vemos que la fuerza de rozamiento es el único que apunta en sentido contrario, ¿no? Porque si descomponemos la fuerza F, positivo, ¿no? Si descomponemos el vector peso, ¿no? Positivo también, ¿no? El único que sería negativo sería fuerza de rozamiento. Y nos queda esta ecuación, ¿no? Fuerza en X positivo, peso en X positivo, fuerza de rozamiento negativo. Mientras tanto que en el eje Y, ¿qué tendríamos? Pues en el eje Y tendríamos la normal hacia arriba positivo, la fuerza F en el eje Y positivo y el vector peso en Y también, bueno, está apuntando hacia abajo, va a ser negativo. Y tenemos esta ecuación, ¿no? Donde la normal vendría a ser em, positivo, la fuerza en Y vendría a ser positivo y el peso en Y vendría a ser negativo, ¿no? Entonces, de esas dos ecuaciones, ¿cuál nos conviene utilizar para encontrar la aceleración? Pues nos serviría mucho la primera ecuación, ¿no? Porque ahí, justamente allí está lo que es la aceleración. Si tomamos la otra ecuación, pues no nos serviría de nada, ¿no? Listo, a ver, entonces tomemos la primera ecuación, ¿está bien?
Tomando la primera ecuación, tenemos esta, ¿no? Esta es la primera ecuación, en donde vamos a reemplazar tenemos menos de 10 minutos, eh, vamos a colocar allí los conceptos, ¿no? Fuerza F en X, la descomposición, aquí está la fuerza F. Si lo descomponemos en el eje X, está recorriendo el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué función? Función coseno, ¿no? Fuerza F por el coseno de 50. Más el peso en X, ¿no? Nos habla del peso en X, aquí está peso en X, vendría a ser, perdón, peso en X sería peso por el seno, ¿no? Por el seno de 50. Menos la fuerza de rozamiento, ¿cómo se definía? Se definía el coeficiente por la normal, ¿no? Mu por normal. Eso es por concepto, ¿está bien? Ahora, eh, esto igual la masa por aceleración, ¿no? Eh, ¿Qué más hacemos? El peso, obviamente, masa por gravedad, ¿no? Y despejamos la aceleración, la masa que está multiplicando, que se vaya a dividir. Nos queda esto, ¿no? Aquí ya puse en lugar de peso, masa por gravedad, ¿no? Y la masa que estaba multiplicando a dividir. ¿Está bien? Damos la vuelta a la ecuación. Ya en los próximos ejercicios voy a hacerlo más directo, ¿ya? En los siguientes ejercicios ya no voy a dar la vuelta y todo lo demás, porque ustedes ya saben de dónde sale, ¿no? Y fíjense que necesitamos fuerza. La fuerza tenemos de dato. Coseno de 50 es un número. Masa tenemos de dato. Gravedad lo conocemos. Seno de 50 conocemos, es un número. El coeficiente mu lo conocemos. La normal es el único dato que no conocemos, mientras que sí conocemos el valor de la masa. Entonces, ¿de dónde sacamos la normal? Lo vamos a sacar de la segunda ecuación. En la segunda ecuación habíamos escrito que la normal es igual a la fuerza en Y menos el peso en Y. Entonces, de esta ecuación, claramente tenemos que despejar la normal. Despejando la normal tenemos esto, ¿no? El peso en Y va a pasar a restar, la fuerza en Y va a pasar a restar y el peso en Y va a pasar a sumar, ¿no? Y tenemos esto. Reemplazando sus valores, tendríamos lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Un ratito, algo se movió por acá. Ya, ahí está. Tendríamos lo siguiente, ¿no? El peso en Y, a ver, ¿dónde está? Aquí está, el peso en Y. El vector peso, ahí está el peso, lo jalamos hacia el eje Y, está recorriendo el ángulo. ¿Qué función? Coseno, ¿verdad? Mientras que para la fuerza en Y está recorriendo el lado donde no está el ángulo, función seno. Entonces, ahí está. La normal vendría a ser peso por el coseno de 50 menos eh, fuerza por el seno de 50. ¿Y qué hacemos entonces? Reemplazamos en lugar de normal, colocamos todo esto y vamos a tener esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de acá. Ahí está. En lugar de normal, peso, coseno de 50, fuerza, digo menos fuerza por el seno de 50. Eh, Ahora, como esto está, como estamos colocando la normal una suma, necesitamos colocarle entre paréntesis, ¿ya? No les confunda. Ya este signo nos puede confundir, este signo menos nos puede confundir. Entonces, recomendación acá, colocarlo siempre paréntesis, ¿ya? Colocarle siempre paréntesis. Y aquí directamente, en lugar de peso, ¿qué podemos poner? Masa por gravedad, ¿no? Y listo. Ya tenemos esta expresión para, eh, para la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos va a ser reemplazar los datos, ¿no? La fuerza que era igual era 30, la masa a que era igual era 50, la gravedad a que era igual 981, lo demás conocemos, mu, ¿a qué era igual mu? A ver, recordemos en el ejercicio 0,4, ¿verdad? Entonces, mu era 0,34, masa 50, gravedad 981. La fuerza F, ¿cuánto era? Era 30, ¿no? Aquí abajito, la masa, eh,
50, ¿verdad? Y ahí está. Todos los datos, parece una expresión muy larga, ¿no? Bien, calculadora. Aquí ya tenemos que hacer un manejo correcto de la calculadora para sacar bien el resultado. ¿Ya? Hagámoslo por partes. Arriba, 30 por el coseno de 50, ¿no? Esto cerramos paréntesis. Más 50 por 9,81 por el seno de 50. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Luego dice menos 0. Era 0,4, ¿verdad? Aquí le puse 0,4, era 0,4. 0,4 por, abrimos el paréntesis, ¿ya? Eh, Hace un momento les dije que tenemos que colocar este paréntesis para que esta suma, ¿no? Esta resta que es acá, eh, sea tal cual es, ¿ya? 0,4 por 50 por 981 por el coseno de 50. Cerramos este paréntesis del coseno, menos 30 por el seno de 50. Cerramos el paréntesis de la función seno y cerramos el paréntesis del 0,4. Y abajo, entre 50. Le damos igual y el resultado nos sale 5,56. 5,56. Y esa sería la aceleración considerando el coeficiente de rozamiento. Si nos fijamos acá, la aceleración con el coeficiente de rozamiento vendría a ser 5,56, mientras sin el coeficiente de rozamiento 7,9. Entonces, lo que confirma que cuando hay rozamiento, pues hay menor movimiento. ¿Está bien? Entonces,